Los bancos centrales son instituciones clave en el desarrollo económico y social. Y así lo demuestra, por ejemplo, lo que sucede con el Banco Central Europeo o el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Ahí vimos unas declaraciones, por ejemplo, de Janet Yellen, quien se ha empeñado. Ustedes recuerdan que ella es keynesiana. Ella es discípula de James Tobin, que fue un profesor keynesiano de la Universidad de Yale. Ella estudió con James Tobin, premio Nobel de Economía, un tipo extraordinariamente inteligente, asesor del presidente John Fitzgerald Kennedy, y Janet Yellen es su discípula. Y ella tiene claro el concepto de que se necesita estimular la economía para reactivarla, que era lo que estaba detrás también de las ideas de Keynes. Keynes tenía claro de que había que ejecutar política fiscal para acelerar el ritmo de crecimiento, de que la política monetaria también había que utilizarla, aun cuando él pensaba que tenía menos influencia la política monetaria en determinadas situaciones sobre la economía. No obstante, los keynesianos siempre van a pensar que hay que intervenir en la economía. Los monetaristas que vienen de pues, las ideas y son descendientes de las ideas de Milton Friedman, pues piensan que no, que lo mejor es tener una política monetaria mucho más neutral, fija, con tasas de crecimiento constantes para que las autoridades puedan y las personas, los agentes económicos, puedan tener una idea clara de lo que está mandando como señal las autoridades y que de esa forma pueden ellos tomar sus decisiones lo más inteligente posible y acelerar el ritmo de crecimiento de la economía y que se debe enfocar ese crecimiento en el sector privado, no tanto en lo que es la inversión pública. Y esas son las dos grandes escuelas que luego pues desembocan una en el mundo de las expectativas racionales, donde ahí desarrolló dentro de la Universidad de Chicago, estuvo el profesor Bob Lucas, que es premio Nobel, estuvo Thomas Sargent, que es premio Nobel, estuvo Prescott, también que es premio Nobel, y todo el conjunto de muchachos que se desprendieron de lo que fueron las ideas de Milton Friedman. Y ellos desarrollaron el concepto de expectativas racionales, que son más radicales las ideas de lo que señalaba Friedman con relación a la influencia de la política monetaria en el corto y mediano y largo plazo. Ellos decían que la política monetaria no necesariamente tenía influencia ni siquiera en el corto plazo, que al menos eso Friedman pensaba que podía tener. Y ante esto, pues luego aparecieron los nuevos keynesianos, que son los que ahora tienen una gran influencia en diferentes gobiernos y que pues quieren que se reactive la política fiscal en vez de que se mantenga austeridad, que se reactive la política fiscal para acelerar el ritmo de crecimiento. Janet Yellen entonces es parte de esos nuevos keynesianos y ella señala, y una declaración interesante, de que señala los beneficios, y ahí está en el Wall Street Journal, señala los beneficios de hacer que la economía corra por algo de tiempo por encima de lo normal, es decir, que se mantenga caliente la economía. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Ya dice que los agentes económicos, al sentir que la economía está creciendo, pues comiencen a llevar a cabo un proceso de inversión y de expansión de su capacidad de generación de bienes y servicios y en consecuencia se reactive más de lo que está creciendo, por ejemplo, ahora la economía norteamericana, que está creciendo alrededor del 2%, cuando debería estar creciendo 4% la economía de los Estados Unidos. Obviamente que a nosotros eso nos interesa y nos conviene, porque recuerden que República Dominicana, por cada punto de crecimiento de los Estados Unidos, República Dominicana crece en 1.5. Si ellos crecieran 4, República Dominicana, sin muchas cosas, pero está creciendo en 6%. De tal manera que República Dominicana, obviamente, le conviene que esto suceda. Ahora bien, también hay que señalar que hay todo un grupo dentro de la propia Reserva Federal que está preocupado por la credibilidad de la Reserva. Y es que dice, mira, pero mucho tiempo mantener la tasa de interés casi cero, la tasa de interés de política monetaria que está en 0.5, mantenerla entre 0.25 y 0.5 por mucho tiempo y hacer que la tasa de interés de equilibrio de la economía esté casi en cero, incluso haya instrumentos financieros con tasas de interés negativas, no es bueno. Y le dicen porque se pierde credibilidad. Se pierde credibilidad porque nosotros ya hemos dicho que si llegaba a tener el mercado laboral ciertas características, pues nosotros subiríamos la tasa de interés y no lo hemos hecho. Ya la tasa de desempleo está en 5% y no se ha subido la tasa de interés. Y dirán algunos, bueno, pero no ha subido la tasa de inflación el 2%. Sí, pero hay expectativa de que se esté acercando a ese 2%. Entonces, ante esa situación, ya es tiempo de subir la tasa de interés. Pero
fíjense cómo la presidenta de la Reserva Federal manda un mensaje diciendo, mira, no es mejor tener la economía caliente por algo más de tiempo. Entonces, los que critican esto dentro de la propia Reserva Federal dicen, podemos perder credibilidad. Y en ese sentido, la credibilidad es fundamental, la credibilidad del Banco Central. Y para el caso de la República Dominicana, nosotros lo tenemos muy claro. La credibilidad es clave para la República Dominicana. Y en ese sentido, yo tengo una entrada en mi blog. Se llama La credibilidad del Banco Central. Recuerden, el blog es www.jaimearistescuder.blogspot.com y esa entrada lleva por título La credibilidad del Banco Central. Y parto del hecho de que el Banco Central es el organismo emisor de la moneda nacional, es decir, del peso dominicano. Y usted confía y demanda esa moneda siempre y cuando ese Banco Central ejecute una política monetaria que sea creíble. Si el Banco Central ejecuta una política monetaria que usted ve que es inconsistente intertemporalmente hablando, es decir, que usted ve que en algún momento dice que es blanco y luego dice que es negro y no se mantiene a lo que debería ser una regla muy certera, entonces usted pierde la confianza. Usted dice, no, pero ven acá, en algún momento me dijo que él iba a hacer tal cosa y hizo X cosa, entonces eso significa que aquí lo que veo es una institución dando tumbos. Entonces, en el caso de la República Dominicana, ¿qué hemos visto? Que el Banco Central se ha mantenido definitivamente, goza de mucha credibilidad y se ha mantenido mandando unos mensajes muy claros. Yo le he denominado eso la regla Taylor-Valdez, porque el profesor Taylor, John Taylor, es un profesor de Stanford que desarrolló unas reglas monetarias que llevan su nombre, la regla Taylor. Entonces, en la República Dominicana lo que he visto es que se ha ido diseñando también unas reglas, aun cuando se exige, se mantiene también una estrategia de metas, pero veo que detrás de todo hay ciertas reglas que le dan credibilidad al Banco Central. Y es que el gobernador Héctor Valdés ha logrado, y esto hay que reconocerlo, ha logrado convertirse en un ícono de la credibilidad monetaria. Héctor Valdés ya lleva 19 años como gobernador. Estuvo 6 años, luego 12 años, ya lleva pues un año más, 18, 19 años como gobernador del Banco Central. ¿Cuál ha sido la tasa de inflación de las gobernaciones de Héctor Valdés? 5.5%. 5.5% ha sido el promedio de tasa de inflación. Otros gobernadores, la tasa de inflación, si lo tomo desde 1984 hasta acá, 24.7% de tasa de inflación. 24.7% promedio anual de inflación. Héctor Valdés 5.5%. O sea, fíjense que Héctor Valdés ha logrado mantener lo que es la credibilidad en la política monetaria por parte de los agentes monetarios y los agentes económicos. Y ante esa situación se mantiene estable la moneda nacional. Ahora, desde el año 2012 lo que vemos es que el Banco Central ejecuta una política monetaria que es una política que se apoya en lo que se llama metas de inflación, donde el gobierno dice, el Banco Central dice, mira, mi meta de inflación es tener una inflación de 4% más menos 1, desde 3 hasta 5%. Y entonces ejecuta unas políticas de tasa de interés, de reservas internacionales, de certificados del Banco Central, que combinados ayudan a alcanzar esa meta. Claro, detrás de eso está esas reglas que yo he señalado, esa regla Taylor-Valdez, que obviamente influye en saber cómo tocar los diferentes instrumentos de política monetaria para alcanzar esa meta que se quiere, una meta de inflación. Pero claro, hay una segunda meta implícita que está vinculada con el crecimiento de la economía, y es que se crean las condiciones con la estabilidad monetaria para que se lleven a cabo las inversiones de parte del sector privado que favorecen el crecimiento de la economía. Y por eso se tienen crecimientos en los últimos 3 años de 7%. Ahora, ¿cuál ha sido la tasa de inflación, por ejemplo, del año 2012, septiembre, al año 2016? 2.4%. O sea que fíjense cómo se ha logrado, con esa confianza que se le tiene a Héctor Valdés en el Banco Central, unido al esquema monetario de metas de inflación, pues esos dos elementos juntos han reducido de 5.5%, que es el promedio completo de las gobernaciones de Héctor Valdés, a 2.4% la tasa de inflación. Ahora, ¿qué ha favorecido esto entonces luego? La estabilidad del tipo de cambio. Porque si tú tienes una tasa de inflación baja
y el tipo de cambio se te tiene que mover por lo menos en lo que es el diferencial de tasas de inflación entre los Estados Unidos y República Dominicana. Y si los Estados Unidos tienen 1 de inflación y nosotros tenemos 3, por ejemplo, lo que debería depreciarse es 2. Y República Dominicana ha estado depreciándose alrededor de 4. ¿Y eso qué significa? Que ha ido mejorando la competitividad, pero se ha mantenido estable el tipo de cambio. Si uno lo compara con el resto de América Latina, lo que es la evolución del tipo de cambio, en el último año, República Dominicana tiene una depreciación de menos del 2%. Y esto lo que significa es que se mantiene, al mismo tiempo que se mantiene la competitividad, se mantiene al mismo tiempo muy estable ese tipo de cambio y ayuda a los agentes económicos a tomar decisiones lo más inteligente posible para maximizar lo que es el retorno de sus negocios y para el consumidor para maximizar el nivel de bienestar. De manera tal que ahí está la importancia de tener un banco central confiable, creíble y que su política monetaria sea la adecuada para crear las condiciones para que la economía pueda crecer y desarrollarse una sociedad. Vámonos a la pausa.